de Valdivia sabía perfectamente bien a lo que venía. Habían informes incaicos, habían reportes de exploradores y sobre todo estaba toda la información de la fallida expedición de Diego de Almagro unos años antes, que todavía resonaba y que se hablaba de un valle regado por ríos como el Mapocho, donde habían canales, agua y cultivo. Valdivia, con toda su gente, se iba a poblar un pueblo como el Cusco en las riberas del río Mapocho y que fuesen allá a darle la obediencia en el nombre de su majestad. Esta cita está en el capítulo 18 de la crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile de Jerónimo de Vivar. Y esto ha sido ampliamente investigado por el arqueólogo Rubén Steckberg, quien junto a Gonzalo Sotomayor publicaron Mapocho Incaico el año 2012. Hacia el año 900 después de Cristo ocurrió aquí en el Valle del Mapocho una revolución, un evento muy importante que condicionó todo lo que va a pasar después en este valle. El valle se organizaba en pequeñas comunidades y se va expandiendo hasta que abarca toda la cuenca del Maipo también, Maipo-Mapocho, y entra un poquito en el Valle del Cachapoal y no sabemos si entra en el Aconcagua. Entonces, en el año 1400, incluso en 1390, 1400, el Tahuantinsuyo toma contacto con estas autoridades, o estas autoridades étnicas Aconcagua o Mapochoes toman contacto con el Tahuantinsuyo. El asunto que se produce es lo que yo estoy llamando el Gran Acuerdo. La cultura mapocho, o los habitantes del Mapocho Maipo, logran, con ayuda y conocimiento de los expertos incas, construir una red gigantesca de canales y se incorpora toda la cuenca Maipo-Mapocho a la agricultura ya extensiva, con riego de canales. Estos señores étnicos Aconcagua incrementan su poder, porque ahora van a poder cosechar mucha cantidad de alimentos, mantener a su gente y tener un excedente para intercambiar con otras comunidades, o sea, se enriquecen. Pedro Valdivia decidió tomar el Chapac Ñam, el camino del Inca, pero por su ramal atacameño. El camino del Inca son más de 20.000 kilómetros que unían todas las provincias del gran imperio inca, el Tahuantinsuyo. Pedro Valdivia sale del Cusco en enero del año 1540 con 11 españoles y ya para cuando llega al norte de Chile van a ser 150 españoles. El sol los quemaba, el calor era implacable de día y en la noche el frío calaba los huesos. Pedro de Valdivia posiblemente llegó al corazón del Valle Mapocho por este camino del Inca, que es la actual Calle Puente. Calle Puente que llegaba hasta el Mapocho, cruzando el Mapocho, posiblemente la calle Independencia y la carretera San Martín. Esos eran los caminos del Inca que unían todas las provincias del Tahuantinsuyo. Una vez que Pedro Valdivia decide conquistar Chile, empieza a averiguar en Cusco cómo es Chile, etc. Y los soldados que participaron en la expedición de Diego Almagro le informan de que aquí en Mapocho hay un desarrollo agrícola muy grande y por lo tanto hay mucha comida y hay un gobernador que es favorable a los españoles y que le otorga apoyo, que fue el cacique Quilicanta. Es un documento colonial de 1613 donde un testigo que es Gaspar Jauja, que ni siquiera hablaba español, él llegó con los primeros conquistadores cuando era casi un puber, y él dice que los paredones viejos de las casas del Inga están en el solar de doña Isabel de Cáceres. Entonces sabemos dónde estaba el solar de don Diego García de Cáceres, su papá, que es justo frente a la catedral, puente con catedral. Entonces sabemos que ahí estaban las casas del gobernador Quilicanta. Y bueno, que los incas estaban tratando de controlar la población del sur desde este lugar. Esa
estrategia inca coincide plenamente con el interés de Pedro Valdivia, porque Pedro Valdivia andaba buscando eso, controlar mucha gente para poder tener mano de obra esclava y poder obtener mucho oro y otras cosas, pero además tener un proyecto colonizador. Él quería fundar una ciudad y asentarse a vivir acá. En Santiago existía una infraestructura pública importante. Existían las callancas, existían canales, existían acequias, un sistema de riego importante, un centro administrativo muy bien consolidado, cultivos. Y cuando llega Pedro Valdivia con los españoles van a hacer uso de esta infraestructura. Y las excavaciones lo confirman. Bajo la catedral, bajo el Museo Histórico, se encontraron muros con piedras rodadas, que era una técnica cusqueña antisísmica, y se han encontrado cerámicos, riquísimos cerámicos, preciosos, pintados al estilo cusqueño. Bueno, y aquí el Inca introduce sus principales instituciones y habilitaron un centro administrativo en la Plaza de Armas. De hecho, el Inca puede haber sido él y su familia. Inca es porque era orejón de la Casa Real del Cusco. Pero Vitacura se dice que también era, el cacique Vitacura, también era un orejón de la Casa Real. La cerámica la hacían acá, no son diseños 100% cusqueños. Se abandona el trinacrio, ese emblema desaparece, el color anaranjado que había caracterizado a la cerámica de la cultura Aconcagua Mapocho desaparece y es reemplazado, como bien dices tú, por motivos de estilo cusqueño, pero muy modificados, muy creativamente, muy modificados. Y eso hace muy rico la cerámica de ese periodo de la zona central de Chile. De hecho, todo el trazado que existía en este asentamiento urbano que había aquí en lo que es actualmente Santiago, está desviado en 6 grados respecto del norte geográfico, lo que indica que Pedro de Valdivia llegó a un lugar que ya estaba trazado. Que el trazado original de la ciudad ya estaba hecho, no lo hizo Pedro Valdivia. Y eso tiene que ver obviamente con observaciones arqueoastronómicas. Hay una relación muy importante entre el trazado de la ciudad y el lunisticio. Pero el lunisticio se produce cada 26 años o 28 años. Y es más difícil calcular cuándo se va a producir un lunisticio. Entonces ellos dicen de que efectivamente desde la Plaza de Armas o ese lugar se calculaba. Y posiblemente estas desviaciones en el trazado tienen que ver más con el lunisticio que con otra cosa. Existen varias teorías respecto del emplazamiento de la ciudad de Santiago y muy en particular de la Plaza de Armas. Quizás responda a un sistema sagrado de seques o a su ubicación relativa respecto de los cerros Copao o del Cerro El Plomo o quizás incluso del mismo Cerro Santa Lucía. Tenían clarísimo dónde se pone el solsticio de invierno, dónde el solsticio de verano, los equinoccios. Todas esas observaciones se hacían desde el centro administrativo. El día del solsticio de invierno, el 21 de junio, el sol sale y proyecta una sombra al amanecer. En el momento, el instante de que aparecen los primeros rayos solares, proyecta la sombra del Santa Lucía sobre la Plaza de Armas. Los incas hayan elegido hacer el centro administrativo principal del Mapocho en ese lugar justamente por el carácter sagrado que tenía el lugar para las poblaciones locales. Antes de ser Plaza de Armas, esto fue un centro ceremonial. Antes de ser iglesia, esto fue un templo dedicado al sol. Antes de ser cabildo o acta fundacional, este fue un valle con nombres, con ríos, con canales, con infraestructura.
porque debajo de Santiago todavía late Mapocho incaico.